Introducción a la Psicología Social. En este video veremos varios temas y empezaremos primero por la relación que hay entre la ciencia y la filosofía, cuál es el objeto de estudio de la psicología y por todos los campos que tuvo que atravesar, cómo pudo definir su método científico, cuáles son los requisitos epistemológicos que las ciencias deben cumplir para poder ser consideradas científicas, qué diferencia y relación hay entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, entendiendo que la psicología es una ciencia social. Vamos a ver también la diferencia que hay entre la filosofía dualista y la filosofía monista. También veremos cuál es la relación y la diferencia entre personalidad y conducta y finalizaremos con los axiomas de la comunicación humana. La relación que hay entre ciencia y filosofía podemos partir diciendo que obviamente la filosofía parte de abandonar el mito por el logos, es decir, dejar de creer en la mitología, en la magia, para poder dar fundamento realmente desde el conocimiento a aquellos fundamentos que pasan en lo cotidiano y en el universo. Es la búsqueda de la sabiduría, explorar el orden del universo, por eso se la considera madre de todas las ciencias. La ciencia y la filosofía comparten el hecho de buscar conocimientos sistematizados, y la filosofía, digamos, se ocupa de estudiar totalidades, y la ciencia necesita definir un objeto de estudio, es decir, un recorte de lo que va a estudiar, y también necesita hacerse de un método a través del cual va a obtener información de ese objeto de estudio. El objeto de estudio, entonces, podemos definirlo como aquello que se pretende conocer, es un recorte de la realidad, determina un campo de conocimiento específico. Por eso podemos ver que incluso dentro de la medicina podemos establecer diferentes áreas o ramas de la medicina. Quiere decir que cada una de estas ramas conforman un objeto, un recorte del cual se va a investigar. Con respecto al método científico, es una palabra que proviene del griego, significa camino que se recorre hacia, es una construcción racional y está íntimamente relacionada con los instrumentos que vamos a utilizar para poder obtener información de ese objeto de estudio. Entonces, el objeto de estudio y el método en la psicología, lo que podemos ver que la psicología pasó por tres grandes momentos en respecto a qué estudiar, tuvo serias dificultades con esto, ahora vamos a ver por qué, y también la historia de la psicología en función a su método puede definirse en dos momentos. Con respecto al objeto de estudio, podemos decir que la psicología empezó con sus bosquejos en la época de la antigua Grecia, cuando se pensaba que el alma contenía todos los conocimientos y que al encarnar el alma pasaba por el mar del olvido, olvidando todo aquello que había sabido o conocido, y, digamos, en la vida el ser humano tenía la obligación de poder volver a conectarse, a encontrarse con esos conocimientos que el alma había olvidado. Luego se pasa a un segundo momento, periodo del estudio de la psicología, que es la mente. Esto tiene lugar con el cogito cartesiano de René Descartes, donde postula que pienso, luego existo. Esto marca un cambio radical de paradigma, ¿sí? Antiguamente se pensaba que el hombre era hecho imagen y semejanza de Dios. A partir de esta ruptura de paradigma del pienso, luego existo, se pone en duda, ¿sí? lo que es el tema de la existencia, porque para saber que existo, primero pienso. Luego, finalizando el siglo XIX, ¿sí? Ya la psicología determinó que su objeto de estudio por excelencia es la conducta, y esto tiene que ver con que la conducta es observable y la mente no. Cuando pasamos al tema del método, en la psicología, el método se divide en dos grandes momentos. Uno, con respecto a lo que es la psicología más ligada a métodos filosóficos, y a partir del primer laboratorio de Wundt en 1879, donde ya la psicología cuenta con su primer laboratorio, cuenta con sus herramientas, ¿sí?, de investigación, ya cuenta con un método experimental. Por eso, después de este primer laboratorio de Wundt, en 1879, la psicología ya tiene un método científico. La ciencia tiene que cumplir con requisitos epistemológicos. Nosotros vamos a ver solamente dos, lo que vamos a ver es que hay muchos más, pero estos son como los más importantes. Uno tiene que ver con la objetividad y el otro tiene que ver con la repetitividad. La objetividad es la distancia óptima entre el sujeto que investiga y el objeto a investigar, ¿sí? Y la repetitividad es siempre obtener el mismo resultado de la misma experimentación, ¿sí? ¿Qué ocurre con la objetividad? Las ciencias naturales, que estudian con elementos que no sufren modificaciones, pueden obtener esta distancia óptima,
¿sí? O, por ejemplo, cuando las personas estudiamos el clima o estudiamos, por ejemplo, la naturaleza, ¿sí? Tenemos una distancia óptima entre el investigador y su objeto de estudio. Pero vamos a ver que las ciencias sociales tienen dificultades con esto porque son personas que estudian personas. Entonces, hay un montón de elementos que entran a jugar donde esta distancia no es la óptima esperada para investigar. Con respecto a la repetitividad, lo que podemos decir es que en las ciencias naturales se puede investigar y siempre vamos a tener siempre el mismo resultado. Por ejemplo, si yo el metal lo dilato al calor, esta va a ser una ley que puedo decir que es universal porque siempre va a ocurrir. Pero en las ciencias sociales lo que vemos es que no siempre cuando repetimos el mismo experimento da el mismo resultado cuando tratamos con personas, ¿sí? Por eso esto nos da lugar para poder especificar que las ciencias naturales van a poder emitir leyes universales porque pueden cumplir con estos dos requisitos sin ningún inconveniente, ¿sí? En el caso de las ciencias sociales, lo que vemos es como tiene cierta dificultad tanto con la objetividad como la repetitividad, no significa que no sean ciencias, sino que van a cumplir de manera diferente con estos requisitos epistemológicos, por ejemplo, usando variables subjetivas, sabiendo que ese es menos objetivo porque somos personas que estamos investigando personas, o que las personas no responden siempre de la misma manera al mismo hecho, ¿sí? Por eso las ciencias sociales, en lugar de utilizar leyes universales, van a utilizar leyes particulares, ¿sí? Es decir, que cada episodio estudiado, cada fenómeno estudiado, ¿sí? Va a ser único y repetible, ¿sí? Las ciencias sociales estudian fenómenos ex post facto, que son fenómenos que se estudian luego de ocurridos. Un ejemplo es, no puedo obligar a los padres a separarse para ver qué ocurre con los hijos de padres separados, sino que tengo que esperar que haya matrimonios, parejas que se separen, para luego poder estudiar qué ocurre con sus hijos. Pasemos ahora a otro tema importante, que es el tema de la filosofía dualista y la filosofía monista. Son dos paradigmas que están íntimamente ligados con la investigación, ¿sí? La filosofía dualista es, dentro de toda la más antigua, es la que conceptualiza al ser humano dividido en dos entidades, una material, que sería el cuerpo, y una inmaterial, que sería la mente o el alma, para lo cual el alma o la mente no sería factible de ser estudiable porque no es observable, ¿sí? Por eso siempre se entiende, digamos, como el ser humano dividido en dos entidades, ¿sí? Donde solamente se puede estudiar una y no la otra. ¿Qué propone la filosofía monista? La filosofía monista lo que va a proponer es que nosotros conceptualicemos al hombre como una unidad biopsicosocial y en situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano se conforma, es y se desarrolla con su entorno y con su medio. No podemos separar a las personas de su entorno y su medio para ser investigadas, sino que lo ideal sería poder estudiarlas en relación con su contexto. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice la filosofía monista. Dice que el hombre posee una propia naturaleza, es peculiar, es un ser social, se construye con un otro, ¿sí? La naturaleza humana es una naturaleza social. Muchos autores plantean que, por ejemplo, Blecher, de quien tomamos esta idea, que no hay nada natural en el hombre, sino que la naturaleza humana es su entorno, su contexto que es social, ¿sí? Por eso siempre debemos considerar al hombre dentro de su contexto temporoespacial en el aquí y ahora, porque la cultura y las sociedades van variando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y la interacción de las personas, nosotros podemos incluso preguntar si hace 10 años las personas hacían lo mismo que hacemos nosotros hoy. Y seguramente nos vamos a dar cuenta que no, que las cosas fueron cambiando. El ser humano entonces está siempre presente y en situación, es decir, que siempre tiene que ser estudiado en el aquí y ahora, ¿sí? El hombre entonces es un ser biopsicosocial y en situación, ¿sí? Vamos a ver la relación que existe entre personalidad y conducta. Vamos a decir que la personalidad es una palabra que también proviene de origen griego, significa personare, hacerse escuchar a través de, vienen estas máscaras que se usaban en el teatro griego, ¿sí? Podemos decir que es el modo de ser de los individuos, que cada uno tiene una forma peculiar de ser, es única y irrepetible. No existe el tener doble personalidad, ni múltiples personalidades, ni tener mucha o poca personalidad. Y su relación con la conducta es que la personalidad se manifiesta a través de la conducta y que continuamente generamos y manifestamos conductas. Entonces, podemos decir que es todo lo observable de una persona la conducta y que es lo que expresa o manifiesta a partir de la personalidad, ¿sí?
Entonces acá tenemos una definición de Daniel Lagache que dice que conducta es un conjunto de operaciones materiales y o simbólicas por las cuales un individuo en situación tiende a realizar sus posibilidades y a reducir las tensiones que lo motivan del entorno, de su medio. Y una definición de personalidad de Philux que dice que la personalidad es la organización dinámica que adoptan a lo largo de la vida de un individuo, son sistemas psicofísicos encargados de la adaptación al medio. Entonces, tenemos tres grandes características con respecto a la personalidad. Podemos decir que es única e irrepetible porque no hay dos personas con la misma personalidad, aunque sean gemelas, ¿sí? Es histórica, quiere decir que en cada instante es una totalidad. Nosotros, cada uno de nosotros, es un resumen de todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y es dinámicamente modificable desde que nacemos hasta que morimos porque está íntimamente ligada a las experiencias de vida. Vamos a hablar ahora entonces de las tres áreas de manifestación de la conducta que nos explica Blecher. Blecher habla de tres áreas de manifestación, bien como las explica en este gráfico, son tres aros concéntricos. Habla de los fenómenos mentales, de los fenómenos corporales y los fenómenos sociales. Cronológicamente en la vida, un ser humano primero desarrolla lo que tiene que ver con la corporalidad, que es el poder manejar su cuerpo. Pensemos que un ser humano camina alrededor de un año. El segundo fenómeno en desarrollarse es el que tiene que ver con lo social. Está ligado íntimamente a la interacción con otros, pensemos que tiene que ver con el habla, y esto ocurre alrededor de los 2 años de vida. Y el última área en desarrollarse está ligada a lo que son los procesos mentales, que es la capacidad de pensar, de razonar, que es mucho posterior. Por ejemplo, tiene que ver con la escolaridad. Bien, otro concepto importante que nos va a hablar el autor es de la predominancia y la coexistencia de las áreas de la manifestación de la conducta. Va a hablar de la coexistencia y la de predominancia. Lo que va a decir es que estas tres áreas siempre están juntas, por eso va a hablar de coexistencia. Y una de ellas, o dos, siempre predominan sobre las otras, por eso habla de predominancia. ¿Sí? Establecer que unas o dos están en predominancia con otra. Y esto puede variar. Puede, por ejemplo, la 1 y la 2 tener predominancia sobre la 3 y en algún momento la 3 tener predominancia sobre la 2 o la 1, como se muestra en el gráfico. Vamos a nuestro último punto, que es los axiomas de la comunicación humana, de Václavic, ¿sí? Primero tenemos que decir que un axioma es una verdad que no necesita ser demostrada. Estos 5 axiomas que están ordenados en este orden, lo que podemos ver es que todos se van a relacionar con todos, no es que aparezca uno y los otros no. ¿Sí? Entonces, el más importante es el primero que se llama es imposible no comunicarse, porque siempre comunicamos, aún que le hablemos a una persona y no nos conteste, también eso es comunicación. Que existe un nivel de contenido y un nivel de comunicación nos refiere que toda comunicación que contiene o cuenta con un emisor y un receptor tiene un contenido, tiene un mensaje, que es lo que estamos diciendo. Y un nivel de comunicación tiene que ver en cómo lo decimos y qué intencionalidad le damos. Entonces, podemos decir qué hora es, o podemos decir qué hora es, ¿sí? Y lo que estamos cambiando es el nivel de comunicación. Con respecto al axioma 3, se establece en función a una puntuación o gradación de los participantes. Esto marca una secuencia. Quiere decir que siempre existiendo este emisor y este receptor, uno va a decir un enunciado y el otro le va a responder en función a lo que interpretó de ese enunciado. Entonces, esto marca una puntuación y una secuencia en la comunicación. También lo que podemos ver es que existen dos modalidades de comunicación, digital y analógica. Digital se refiere a toda la comunicación corporal, ¿sí? Y analógica se refiere a todo lo que tiene que ver con lo escrito o lo hablado. Ambas, una se refuerza a la otra. Por ejemplo, en los mensajes de celular, de WhatsApp, necesitamos los emoticones para darle una intencionalidad. Entonces ahí podemos ver cómo este axioma digital y analógico se relaciona con el de contenido y comunicación. El último, que es simétrica y complementaria, se refiere a una cuestión de poder entre los participantes de la comunicación. Si es simétrica, estarán en igualdad de comunicación. Si es complementaria, uno tendrá más poder sobre el otro, ¿sí? Entonces, una relación entre hermanos sería simétrica, una relación de padres e hijos, o jefes o empleados, sería complementaria. Para concluir, entonces, podemos decir que ciencia y filosofía comparten el hecho de ser conocimientos sistematizados. Cada ciencia define un objeto en particular y requiere de un método para investigar. La conducta es el objeto de estudio de la psicología. La conducta es la expresión de la personalidad. La coexistencia y predominancia de las áreas
de la manifestación de la conducta no son excluyentes entre sí. La personalidad entonces es el núcleo organizador de las conductas y las conductas nos permiten contactarnos y acomodarnos al medio. Bueno, hasta aquí hemos concluido. Muchísimas gracias.